Vamos a viajar a una época de mitos, donde dioses y titanes caminaban sobre la tierra. Y en ese mundo, un padre, el más poderoso de todos, tenía un miedo atroz a sus propios hijos. Hoy vamos a desgranar el mito de Cronos, el titán que devoraba su descendencia. Y todo, absolutamente todo, arranca con esto. Con una profecía. Una sola frase, pero una que fue suficiente para sembrar el pánico en el corazón del ser más poderoso del universo. Y a partir de ahí, se desató una de las historias más brutales que nos ha dejado la mitología. Porque en el fondo, esta es la historia de Cronos, ¿no? La de un titán que, con tal de evitar su caída, tomó una decisión que se escapa a toda lógica, una decisión inimaginable: devorar a sus propios hijos, y con ello, claro, desató una guerra que lo cambiaría absolutamente todo. Vale, para entender bien esta tragedia, tenemos que rebobinar un poco. Tenemos que irnos a un mundo anterior al de los dioses del Olimpo, una era dominada por los titanes, unos seres con un poder inmenso, antiquísimo. Y aquí viene lo irónico de todo el asunto. Parece que la historia estaba condenada a repetirse. Fijaos, Cronos, que era el más joven de los titanes, llega al poder haciendo ¿qué? Pues derrocando a su propio padre, a Urano. Y no de cualquier manera, sino con violencia y con mucha astucia. Pero claro, ese acto de rebelión le dejó una especie de herencia maldita, esa misma profecía, la que decía que uno de sus hijos le haría exactamente lo mismo a él. Y ese miedo, claro, fue a más, se transformó en algo mucho más oscuro. Se convirtió directamente en paranoia. Pensadlo por un momento, cada hijo que nacía era una amenaza directa, cada llanto de un bebé, un recordatorio de su supuesto destino. Su mente se obsesionó por completo con una única idea: tener el control absoluto. Y esa paranoia lo llevó a una solución aterradora, a una cadena de actos que, sinceramente, desafían cualquier tipo de comprensión. Su esposa, Rea, da a luz a su primera hija, Hestia, pero donde debería haber alegría, la alegría de un padre, solo había el terror de un rey que ve su trono en peligro, y en un instante, sin pensárselo dos veces, Cronos la devoró. Fue el primer acto, el más brutal de todos. Pero el horror no se detuvo. Nació su segunda hija, Demeter, y el macabro ciclo, se repitió. Rea, totalmente impotente, solo podía mirar cómo esa monstruosidad se estaba convirtiendo en algo rutinario, en la norma. Luego nació Hera, y con cada hijo que perdía, la desesperación de Rea era, lógicamente, cada vez mayor. Pero es que el miedo de Cronos era más fuerte que cualquier instinto paternal. Su locura, sencillamente, estaba consumiendo a su familia. El cuarto fue un varón, Hades. Uno podría pensar que el nacimiento de un heredero calmaría las cosas, ¿verdad? Pues no, ni por esas. La promesa de una dinastía no era nada comparado con la amenaza que sentía a su poder, así que también fue engullido. Y finalmente, Poseidón. Con él ya eran 5. 5 hijos desaparecidos en su interior. 5 esperanzas borradas por el pánico de un padre a perder su trono. El equilibrio, si es que alguna vez lo hubo, estaba ya completamente roto. Pero, ¿qué pasa? Que una madre no se rinde así como así. La desesperación de Rea la empujó a trazar un plan. Un último y desesperado intento para salvar al hijo que estaba por llegar. Y el engaño de Rea fue, la verdad, una genialidad. Cuando nació su sexto hijo, Zeus, ¿qué hizo? Pues envolvió una piedra en pañales y se la entregó a Cronos. Y el titán, que estaba ya completamente ciego por su paranoia, no sospechó absolutamente nada. Se la tragó como si fuera uno más. Y mientras todo esto pasaba, el verdadero Zeus crecía. Crecía en secreto, claro, bien lejos de la mirada de su padre. Lo criaron ninfas, aliados, y allí aprendió a dominar la fuerza, pero también la astucia. Poco a poco se estaba forjando el arma que, irónicamente, cumpliría ese destino que su padre tanto temía. Así que el escenario ya estaba preparado para lo inevitable, el gran enfrentamiento, el hijo contra el padre, el nuevo orden contra el antiguo. Una guerra que iba a decidir nada más y nada menos que el destino de todo el cosmos. Zeus volvió, y con un plan de lo más ingenioso, consiguió que su padre vomitara a sus hermanos. Fue un acto de justicia poética, ¿verdad? Uno a uno, Hestia, Demeter, Hera, Hades y Poseidón emergieron de nuevo. Pero ojo, ya no eran bebés indefensos, ahora eran dioses adultos, rebosantes de poder y, por supuesto, con muchísima sed de venganza. Y lo que vino después fue una guerra de proporciones épicas, la titanomaquia. El mundo entero temblaba. Por un lado, Zeus y sus hermanos. Por el otro, Cronos y los titanes. Fue una batalla brutal que literalmente rasgó la tierra y sacudió los cielos. Durante 10 larguísimos años.
Al final, ¿qué pasó? Pues que los titanes fueron derrotados. Y no solo eso, fueron encarcelados en lo más profundo del Tártaro. Zeus ascendió al monte Olimpo como el nuevo rey, y la profecía, esa profecía que Cronos había intentado evitar de una forma tan brutal, se había cumplido. Pero a ver, esta historia es mucho más que una simple batalla por el poder. El mito de Cronos esconde una lección que no pasa de moda, sobre el destino y sobre el miedo. Y aquí es donde nos queda una pregunta clave, la gran pregunta. ¿Fue Cronos una víctima de un destino que no podía evitar? ¿O fueron sus propias acciones, sus decisiones nacidas del puro miedo, las que realmente provocaron su caída? Porque aquí está la clave de todo. Cada cosa que hizo Cronos para evitar la profecía, su paranoia, la atrocidad que cometió con sus hijos, todo eso fue justo lo que la puso en marcha. Al intentar huir de su destino, lo que hizo fue correr de cabeza hacia él. El legado de Cronos, al final, es una advertencia sobre el poder descontrolado y la paranoia. Es una lección sobre el altísimo precio que se paga por intentar controlar lo que no se puede controlar. Nos recuerda que, muchas veces, la fuerza más destructiva no viene de fuera, sino que es ese miedo que llevamos dentro. A lo mejor nadie puede escapar a su destino, quién sabe, pero la historia de Cronos nos enseña algo muy importante, que la forma en que lo afrontamos lo es todo.